Bienvenidas y bienvenidos a La Pediatría Mola, un podcast de Héctor Climent dirigido a sanitarios y otras mentes curiosas. Para este primer capítulo abordaremos la enfermedad más frecuente del ser humano, el resfriado común. Una condición que, a pesar de ser generalmente benigna, impone una carga socioeconómica considerable y compleja en su manejo. El resfriado común se define como una infección vírica aguda y autolimitada del tracto respiratorio superior. Se caracteriza principalmente por síntomas locales como la rinorrea y la obstrucción nasal. Aunque con frecuencia se le denomina rinitis infecciosa, sería más correcto hablar de rinosinusitis, ya que también puede producir afectación autolimitada de la mucosa de los senos paranasales. Generalmente los síntomas o signos sistémicos como cefalea, mialgias y fiebre están ausentes o son leves. La etiología del resfriado común es extremadamente diversa, ya que más de 200 tipos de patógenos víricos pueden ser responsables del síndrome. El grupo de patógenos más frecuente implicado son los rinovirus humanos, que asocian más del 50% de los resfriados tanto en adultos como en niños. Otras causas víricas frecuentes incluyen los coronavirus estacionales, incluidas las variantes del SARS-CoV-2, el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus humano, el virus de la parainfluenza y los adenovirus. Los resfriados se producen en cualquier momento del año, pero la incidencia es mayor desde principios del otoño hasta finales de la primavera en el hemisferio norte. En este mismo hemisferio, la mayor incidencia de infección por rinovirus se produce a principios de otoño y a finales de primavera. La prevalencia de la enfermedad disminuye al aumentar la edad, de modo que los niños pequeños tienen una media de 6 a 8 resfriados al año, mientras que los adultos solo sufren 2 o 3 resfriados al año. La incidencia de la infección depende principalmente de la exposición al virus. La diseminación de los virus responsables del resfriado común se produce por 3 mecanismos principales. Contacto directo con las manos, por autoinoculación de la mucosa nasal o de las conjuntivas. Inhalación de aerosoles de partículas pequeñas, transportadas por el aire, debidas principalmente a la tos. Depósito de aerosoles de partículas grandes que se expulsan durante un estornudo y aterrizan sobre la mucosa nasal o conjuntival. El contacto directo es un método eficiente de transmisión para el rinovirus y el virus respiratorio sincitial. Respecto a la patogenia, la infección vírica del epitelio nasal desencadena una respuesta inflamatoria aguda. Esta respuesta se caracteriza por la liberación de diversas citocinas inflamatorias, como la interleucina 8, que atraen a las células polimorfonucleares hacia la submucosa y el epitelio nasal. Es esta respuesta inflamatoria aguda la que parece ser responsable, en parte o en gran medida, de muchos de los síntomas asociados al resfriado común, más que el daño directo del virus en las vías respiratorias. Es importante notar que la rinorrea purulenta que se puede observar a menudo se debe a la acumulación de leucocitos polimorfonucleares y no indica sobreinfección bacteriana. Los síntomas suelen comenzar de 1 a 3 días después de la infección vírica. El síntoma inicial más frecuente es el dolor o picor de garganta. A este le siguen rápidamente la rinorrea y la obstrucción nasal, predominando los síntomas nasales al segundo y tercer día. La tos se produce en aproximadamente 2/3 de los resfriados en los niños y puede persistir de 1 a 2 semanas tras la resolución de los demás síntomas. Otros síntomas pueden incluir cefalea, ronquera, irritabilidad y dificultad para dormir. En general, el resfriado común dura aproximadamente 1 semana, aunque hasta el 10% de los casos pueden durar 2 semanas y algunos síntomas como la tos y la secreción nasal pueden llegar a persistir de 10 a 14 días. Por tanto, la función más importante del médico que atiende a un paciente con resfriado es excluir otros trastornos que puedan ser más graves o que puedan tratar. El diagnóstico del resfriado común se basa casi estrictamente en la clínica.
Las pruebas de laboratorio rutinarias no son útiles para el diagnóstico ni el tratamiento. El diagnóstico diferencial incluye trastornos no infecciosos, como la rinitis alérgica, donde el prurito y los estornudos son prominentes, y otras infecciones de las vías respiratorias superiores. Es crucial destacar que las alteraciones radiográficas de los senos paranasales son frecuentes y autolimitadas en un resfriado no complicado. Los estudios de imágenes no están indicados en la mayoría de los casos de rinitis simple. El tratamiento del resfriado común consiste principalmente en cuidados de apoyo y control sintomático. No se dispone de un tratamiento antiviral específico para las infecciones por rinovirus, y los tratamientos antibacterianos carecen de utilidad en el resfriado común y se deben evitar para minimizar los posibles efectos adversos y la aparición de resistencias a antibióticos. De hecho, se ha documentado un uso excesivo de antibióticos para la rhinosinusitis aguda, incluso en casos virales o posvirales. El tratamiento, por tanto, se basa en medidas de soporte, incluyendo una hidratación oral adecuada, ingiriendo líquidos templados, y el uso de una solución salina nasal tópica. Hay controversias sobre el uso de medicamentos de venta sin receta en niños. Es recomendable que no se utilicen productos para la tos y el resfriado de venta sin receta en lactantes y niños menores de 4 años, debido a la ausencia de datos directos de eficacia y la posibilidad de efectos adversos indeseables. Otros agentes específicos, como por ejemplo el uso del zinc en pastillas orales, han demostrado eficacia controvertida. El zinc, iniciado dentro de las primeras 24 horas tras el comienzo de los síntomas, puede reducir la duración de los mismos. Debe evitarse el uso prolongado de adrenérgicos tópicos para prevenir la aparición de rinitis medicamentosa, aunque su uso puede tener cierto beneficio sintomático. Los antihistamínicos de primera generación pueden reducir la rinorrea en un 25-30% debido a su acción anticolinérgica. La miel o jarabes emolientes pueden tener un ligero efecto en el alivio de la tos nocturna, y es poco probable que sea perjudicial para los niños mayores de 1 año. Debe evitarse la miel en niños menores de 1 año debido al riesgo de botulismo. La vitamina C, la equinacia y la guaifenesina no son más eficaces que el placebo para el tratamiento sintomático del resfriado. La incidencia de complicaciones es baja y se ha demostrado que es independiente del uso de antibióticos. La complicación más frecuente en niños es la otitis media aguda, descrita entre el 5 y el 30% de los niños con un resfriado. Solo entre el 0,5 y el 2% de las infecciones de las vías respiratorias superiores de origen vírico en adultos y entre el 5 y el 9% en niños se complican con una sinusitis bacteriana aguda. Se debe plantear este diagnóstico cuando la rinorrea o la tos persistan sin mejorar durante al menos 10-14 días, o si los síntomas agudos empeoran. Por otro lado, la mayoría de las exacerbaciones de asma en niños se asocian a virus de resfriado común. La prevención se centra en la higiene básica. Se recomienda el lavado de manos frecuente y evitar tocarse la boca, la nariz y los ojos. El uso de geles antisépticos con alcohol también se ha asociado a una menor transmisión. Además, la vacunación antigripal puede prevenir los resfriados causados por el virus de la gripe. En resumen, el resfriado común es un síndrome clínico causado por una gran diversidad de virus respiratorios, siendo el rinovirus el más destacado. La enfermedad es autolimitada y los síntomas son principalmente el resultado de una vigorosa respuesta inflamatoria del huésped y no tanto de un daño vírico directo. El manejo debe ser exclusivamente sintomático y es esencial evitar la prescripción innecesaria de antibióticos. El desafío académico y clínico radica en la correcta distinción de otras patologías y la racionalización del uso de recursos sanitarios para reducir la alta carga socioeconómica asociada a esta enfermedad. Y hasta aquí este primer capítulo. Muchas gracias a todas por escuchar y nos vemos en el siguiente. Este guión ha sido realizado utilizando como fuente principal
el Nelson Tratado de Pediatría edición 22, complementado con el uso de artículos seleccionados.